Y lo que ha significado esta pandemia desde el punto de vista netamente científico y de desarrollo de nuevos tratamientos y nuevos métodos de diagnóstico y por supuesto también de vacunas, pues ha sido algo claramente insospechado y claramente transformador en muchos aspectos. El desarrollo de una vacuna en general es una empresa muy complicada, es una empresa muy larga, es una empresa muy costosa. Algunos estiman que es del orden de 100 o 150 millones de dólares y que puede tomar un tiempo, si va bien, como entre 5 y 7 años. Por supuesto, las condiciones de la pandemia no permiten darse ese lujo. De tal manera que ha habido una carrera, literalmente, por desarrollar una vacuna que sea eficaz y que sea segura. Y pues los países, las grandes potencias, han destinado una cantidad de recursos que nunca antes se había visto con el fin de obtener esa vacuna. Desde el punto de vista propiamente científico de desarrollo de la vacuna, pues ha sido también muy interesante ver la aparición de nuevas tecnologías para el desarrollo de vacunas, porque la urgencia así lo dicta. Siempre vamos a tener la inquietud de si, como dicen, por el afán, de pronto no se desarrollan o no se siguen todos los pasos que deberían seguirse para que una vacuna de verdad pueda ser segura y eficaz. Pero la urgencia requiere pues que se hagan esfuerzos fuera de lo tradicional y confiemos en que al final del día podamos tener una o múltiples vacunas que hagan el trabajo que todos necesitamos. No me cabe ninguna duda de que la vacuna va a ser la solución, porque claramente la facilidad de transmisión del virus, número uno, y número dos, la dificultad en encontrar tratamientos que de verdad hagan una mella en el curso clínico de la enfermedad, pues ha sido sorprendente, ¿no? Ya llevamos 8 o 9 meses y todavía no existe claramente un tratamiento que realmente sirva. De tal manera que, dadas esas dos condiciones, pues nos toca confiar en que sea la vacuna la que venga a resolver el problema o a aliviar el problema por lo menos. Yo soy muy optimista con respecto al desarrollo de la vacuna. Yo creo que la capacidad científica en muchas partes del mundo está al nivel y está dando los resultados alentadores que se podían esperar. La pregunta de cuándo va a estar la vacuna es una pregunta mucho más difícil de responder, pero a mí no me cabe ninguna duda de que vamos a encontrar una vacuna que va a cumplir esos dos requisitos de eficacia y de seguridad. Una de las vacunas que en este momento de las que va más adelante, digamos, en esta carrera, es la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford, que ahora hace unos meses se aliaron, digámoslo así, con una compañía multinacional muy grande que se llama AstraZeneca. Y la razón por la cual ellos van adelante es porque
ellos venían trabajando en una vacuna contra una enfermedad que es producida por llamémoslo un primo hermano del COVID-19, que es un virus de la misma familia, es también un coronavirus. Y la enfermedad que produce se ha llamado MERS, M-E-R-S. MERS se llamó así porque surgió la enfermedad en el Oriente Medio, Middle Eastern Respiratory Syndrome, es lo que significa MERS. Esta enfermedad tiene una mortalidad muchísimo más alta que el COVID-19, es una mortalidad alrededor del 34%. Y a pesar de que creo que solo se han reportado algo así como unos 8,000 casos, pues con ese grado de mortalidad impulsó o llevó a que muchas empresas empezaran a buscar soluciones por medio de vacunas. Y uno de esos grupos que estaba trabajando en esta vacuna era el grupo de la Universidad de Oxford. Y ellos hace unos 2 años, ya tal vez 2 y medio, empezaron haciendo estudios ya clínicos en humanos con esa vacuna que estaban desarrollando para este coronavirus. Cuando el COVID-19 apareció, a ellos les quedó relativamente fácil hacer una pequeña modificación en la formulación de la vacuna para que en vez de prevenir la infección por MERS, ahora prevenga la infección por COVID-19. De manera que ellos se saltaron, digamos, esos primeros pasos iniciales que requieren dentro del desarrollo de una vacuna y pudieron de esa manera saltar digamos, a etapas un poco más avanzadas. Esta vacuna de la Universidad de Oxford es una vacuna muy interesante que tiene una nueva tecnología y que ha dado buenos resultados en esas pruebas iniciales de investigación contra el MERS, contra el otro coronavirus. También casualmente hace como una semana, apareció una de las primeras publicaciones de resultados en los estudios iniciales ya contra el COVID-19 de esta vacuna de la Universidad de Oxford, también con resultados alentadores. Resultados alentadores quiere decir que primero no hay ninguna, como se llama en el argot, ninguna señal de efectos adversos, llamémoslo así, importante. Es normal que a una persona cuando le inyectan una vacuna tenga algo de efectos locales, un poco de dolor, se ponga un poquito roja la piel en el sitio de inoculación, es posible que algunas personas hagan un poquito de fiebre, en fin, eso es esperable y eso pues sucedió con esta vacuna. Si eso no pasa, yo también entro un poquito en sospecha porque es como que le inyectaran solución salina. El hecho de que haya una reacción así local, pequeña, con dolor y con inflamación y con esto, pues significa que el sistema inmunológico está respondiendo. La vacuna está produciendo por lo menos a ese nivel ya una respuesta. Pero en el estudio, además de reportar que no se presentaron señales, digamos, dramáticas o preocupantes desde el punto de vista de seguridad, también demostró que produce la respuesta inmunológica que se está buscando. Es decir, el sistema inmune está siendo entrenado para detectar el virus cuando ya el virus de verdad aparezca y esta respuesta inmunológica que lograron demostrar ellos en este estudio incluye los dos componentes fundamentales de la respuesta inmune. Cuando nosotros estamos expuestos a un agente patógeno, una bacteria o un virus o lo que sea, el sistema inmune, lo ideal es que el sistema inmune responda con, digamos, sus dos tipos de respuesta más importantes. Uno es lo que se llama la respuesta humoral, que está basada en los anticuerpos que genera el sistema inmunológico. Y el otro componente se llama la inmunidad celular. Son células del sistema inmunológico que también tienen que
ser involucradas dentro de la respuesta inmunológica, porque eso es lo que va a determinar a la larga que la inmunidad sea duradera. Dentro del sistema inmunológico existen, de hecho, unas células que se llaman las células de memoria. Y esas células tienen exactamente esa función, es mantener esa memoria de que ya estuvieron expuestas a cierto patógeno para que cuando se expongan nuevamente al patógeno, meses o años después, pueda todavía responder. Esa vacuna, la vacuna de Oxford, ya está también siendo, pues está en estudios ya mucho más grandes, estudios de eficacia que se llaman, de fase 3, grandes, en 3 países, pues, perdón, 4 países si no estoy mal, están por supuesto en el Reino Unido, en Sudáfrica, en Brasil y en los Estados Unidos. El estudio más avanzado de estos 4 es el estudio que está haciendo en el Reino Unido. Pero estos estudios toman tiempo, porque en primer lugar hay que ingresar al estudio cantidades grandes de personas, de voluntarios. Si no estoy mal, creo que están intentando involucrar alrededor de 30.000 personas en cada estudio. Y a esas 30.000 personas, a la mitad les ponen la vacuna y a la otra mitad les ponen, no un placebo, porque no se considera que eso sea adecuado desde el punto de vista ético, pero se les da una vacuna que no tiene nada que ver contra el COVID-19. Y de esos 2 grupos, aproximadamente cada uno de 15.000 personas, son seguidos por un periodo de tiempo determinado. ¿Cuánto tiempo? Pues depende de qué tanta infección haya en el ambiente. Yo calculo que por lo menos van a tener que ser 3 meses, de pronto más. Y al final de ese periodo se mira cuántas personas en cada uno de los 2 grupos fueron diagnosticados con infección del COVID-19. Y se espera, por supuesto, que el grupo que recibió la vacuna de COVID-19 tenga muchísimo menos infecciones que el grupo que recibió la otra vacuna. Existen, detrás de la vacuna de Oxford, existen otras, bueno, por lo menos otras 4 vacunas que ya están también en investigación en humanos. Una vacuna es fabricada en Estados Unidos, una empresa nueva con una tecnología también muy novedosa que de hecho nunca se había ensayado en humanos, y es un poco la inquietud que hay con respecto a esta vacuna específicamente, porque pues es realmente la primera vez que se usa en humanos. Ellos también ya reportaron un estudio inicial muy pequeño, como en unos 30 o 40 participantes, donde también no hubo ninguna preocupación desde el punto de vista de seguridad, y también aunque fuera en un grupo pequeño de personas, también la vacuna mostró producir los efectos inmunológicos que se buscan. Hay una vacuna en China, que está siendo desarrollada en China, con una tecnología similar a la que está desarrollando el grupo de Oxford. Y esa vacuna también ya han reportado algunos estudios iniciales, también con buenos resultados. Hay una vacuna en Alemania, que también, la vacuna de Alemania, la tecnología es parecida a la de la vacuna de Estados Unidos, que también reportaron ya un estudio inicial, también muy pequeño el estudio, con una población muy pequeña de personas, pero con también buenos resultados. Y detrás vienen digamos en el lote, para hablar en términos ciclísticos, en el pelotón vienen una cantidad inmensa de vacunas. La Organización Mundial de la Salud tiene registro como de 175 o más, hasta la última vez que miré, que eso fue ya hace como 2 semanas, o sea que de pronto ya aparecieron más. 175 vacunas, digámoslo así, o candidatos de vacunas contra COVID-19 que han sido registrados con la Organización Mundial de la Salud. De esos hay como unos 23 que entiendo están
están en este momento en investigación o ya han entrado en algún grado de investigación en humanos. Y usando una gran variedad de tecnologías. No, hace también muy poquito, hace como una semana, hubo una publicación de una compañía en China también que reportó unos resultados con una vacuna que es fabricada con una tecnología muy vieja, muy antigua desde el punto de vista de fabricación de vacunas, que se llama virus inactivado. Se cogen el virus, le hacen unos procedimientos químicos de tal manera que mantiene la estructura del virus como tal, pero el virus ya no, ya digamos, por decirlo así, está muerto. Es el cadáver del virus, por llamarlo de alguna manera. Y eso lo inyectan a las personas y inducen que el sistema inmunológico responda contra ellos. Y también reportaron buenos resultados. De manera que ahí, por eso es que yo me siento optimista, por eso es que yo creo que la vacuna, vamos a tener una vacuna. ¿Cuándo? Es una buena pregunta, pero yo estoy muy confiado de que la comunidad científica en general ha respondido muy bien y ya tenemos, digamos que tenemos varias opciones. Sería muy grave tener una o solo muy pocas, pero como les digo, ya el número, la cantidad y la calidad de las vacunas que están en desarrollo hacen predecir que sí vamos a poder lograr ese objetivo. El último punto que quiero mencionar es otro que también se reportó, se ha ido reportando muy recientemente. Yo no sé si ustedes hayan tenido oportunidad de oír esto, pero pues por supuesto es un tema que a mí me interesa mucho y lo he estado siguiendo muy de cerca. Al comienzo de digamos en etapas tempranas de la pandemia, empezaron a aparecer unos reportes no tan tempranos, unos reportes que decían que la inmunidad, inclusive de personas que habían estado muy enfermas y habían sobrevivido a la infección por el virus, que la inmunidad de esas personas no era muy buena y que los anticuerpos solo duraban 1 o 2 meses y que eso quería decir que de pronto esas personas podrían volver a sufrir la infección, etcétera. Lo cual sería pues muy grave porque eso quiere decir que este virus de alguna manera podía como evadir, digámoslo así, la acción o no evadir, por lo menos atenuar la acción del sistema inmunológico de una manera que aún personas habiendo sufrido la infección podrían seguir siendo susceptibles. Eso desde el punto de vista de salud pública sería gravísimo. Y desde el punto de vista de desarrollo de vacunas también tendría implicaciones muy serias porque querría decir que la vacuna tendría que no solo tendría que inducir una respuesta inmune mucho mejor que la que el propio cuerpo puede hacer, lo cual es una vara demasiado alta. Pues bien, la buena noticia es que en estas últimas semanas han aparecido por lo menos 4 publicaciones que yo sepa y provienen de centros muy respetables, uno de ellos la Universidad de Toronto, en los cuales se ha mostrado que la respuesta inmune de las personas, inclusive de personas con infecciones por COVID-19 relativamente débiles, es decir, que estuvieron casi que asintomáticas o con muy pocos síntomas, la respuesta inmunológica de ellos, tanto como la de los que tuvieron infecciones más severas, es muy buena. Es muy buena y es predecible que vaya a durar mucho más de lo que se anticipó inicialmente. O sea, estamos hablando, en uno de los estudios del seguimiento fue a 4 meses y aún 4 meses después de haber sufrido la infección, estos pacientes todavía tenían respuestas inmunes bastante fuertes, bastante saludables contra el virus. Luego eso creo que a mi modo de ver es una muy buena noticia. Vuelvo y le digo, no solo porque disminuye la probabilidad de que las personas puedan ser reinfectadas, por lo menos a corto plazo, y por el otro lado porque indica que si la vacuna logra ese mismo nivel de inmunidad que se logra después de haber sufrido la infección de una manera natural, pues también induciría una protección importante y que va a contribuir a que se acabe la pandemia.
No sé si los he confundido suficiente, si quieren sigo hablando y los confundo otro poquito. O, o si, o si paro aquí y empiezo a resolver inquietudes y problemas y preguntas que ustedes puedan tener. O no sé si he hablado en términos muy complicados de entender. Ustedes me dicen, por favor. Yo invito a la gente que por el chat te haga preguntas, o si no, que levanten la mano y se quite el mute ellos, y entonces te puedan preguntar directamente. A ver, aquí, perdóname, Elvira, aquí ya en el chat hay 3 preguntitas. 3, todas iguales. Rusia, la vacuna de Rusia. Yo sabía que me iban a preguntar. Santiago, no te oímos. Te pusiste el mute. Ay, qué pena. Es que cuando quiero hablar de la vacuna de Rusia me dan ganas de no decir nada. El viejo truco. No, es que les iba a decir que de la vacuna de Rusia me demoro 2 segundos hablando porque es que no se sabe nada. Yo sé tanto de la vacuna de Rusia como saben ustedes seguramente, porque es lo único que la comunidad científica ha sabido de la vacuna de Rusia es lo que se ha divulgado por la prensa. De manera que para mí es un gran interrogante. No me atrevo a decir nada, no me atrevo a decir si sirve o no sirve, no tengo ni idea, porque la verdad no, que pues a mi modo de ver, a mí no me gusta mucho ese detalle, ¿no? Les confieso, pues que salgan a decir que ya tienen una vacuna y no han dado a conocer qué es lo que tienen. Es como, y además viniendo de donde viene, pues no sé, a mí no me, ojalá esté equivocado, pero a mí me parece que es más una estrategia geopolítica y de manejar la información y de desacreditar a los, no sé, pero me temo que no les puedo decir nada porque no se sabe nada. Aquí hay una pregunta de Sandra. ¿La vacuna habría que aplicarla más de una vez como el flu shot, es decir, cada año? Muy buena pregunta. Haciendo la salvedad de que, por supuesto, todavía es muy temprano para poder responder con certeza esa pregunta, todo parece indicar que no. La razón es la siguiente. La razón por la cual se recomienda aplicarse la vacuna contra la influenza cada año es porque el virus de la influenza muta cada año. El virus que circula y produce la influenza cada año no es el mismo. Entonces, hay que estar actualizando la vacuna y por eso hay que ponerse la vacuna anualmente. Este virus no, hasta donde sabemos, hasta hoy, no tiene esa misma capacidad de mutar. Es mucho más estable desde ese punto de vista. Luego, si la vacuna o las vacunas que salgan al mercado tienen buena eficacia, lo más probable es que no se necesite vacunar como con el flu cada año. Inés que preguntaba sobre las mutaciones en el virus. Bueno, no son importantes realmente, son mutaciones que los virus se reproducen a tanta velocidad que es normal, es esperable que haya mutaciones. No se reproducen 100% con 100% de fidelidad. Pero lo importante es que las mutaciones que sucedan no sucedan en los sitios críticos del virus, como es la famosa proteína de la espiga, spike. Y hasta ahora en ese sitio parece no inducir mutaciones o tener mutaciones muy importantes. Bernardo, entiendo que el timing de las otras vacunas es incierto. ¿Sabría si estamos hablando de 3, 6, 9 o más meses? Hablar del... Sí, a mí no me gusta hacer predicciones porque siempre que uno hace predicciones queda mal. La vacuna
vuelvo y les digo, la vacuna de Oxford, que es la más avanzada, que está ya en estudios de fase 3, estudios de eficacia que se llaman. O sea, yo he hecho muchos estudios de vacunas y yo sé lo difícil que es hacer esos estudios. Hay muchísimas cosas que pueden salir mal. Hay muchísimas tardanzas que uno nunca anticipa. Es cierto que ahora se cuenta con una cantidad de recursos que que normalmente no se cuentan con ellos y entre más recursos haya, pues supuestamente se puede, la idea es precisamente acelerar el desarrollo de esos estudios y eso, pero o sea, yo pensaría que esta vacuna de Oxford, digamos que los estudios pueden estar listos a finales de este año y que a principios del año entrante ya sepamos si esa vacuna sirve o no. De ahí a que ya podamos inyectarnos la vacuna, puede pasar mucho tiempo. Uno de los puntos más críticos del desarrollo de vacunas y de la comercialización de las vacunas es esa fase de producción industrial. Las vacunas, las vacunas que se producen para los ensayos clínicos están mucho más controladas, es un ambiente mucho más, digamos, seguro desde el punto de vista de cometer errores y eso precisamente pues porque está en investigación. Son cantidades relativamente pequeñas. Pero cuando estamos hablando de llevar una vacuna que sumemos los 4 estudios que se le ha dado a 120, bueno, a la mitad de 120,000, o sea, a 60,000 personas, llevar la producción de 60,000 dosis de una vacuna a 60 millones de dosis de vacuna o a 600 millones de dosis de vacuna es un camello impresionante. Es una empresa absolutamente gigantesca. Desde ya se están haciendo los preparativos para eso. Ellos están invirtiendo el dinero para hacerlo, llamémoslo a riesgo, es decir, sin saber si la vacuna va a servir o no. Pero aún con esa anticipación que se está haciendo en todo, pueden surgir problemas. Eso no es un camino tan fácil. La producción industrial de las vacunas es un reto en condiciones normales. Y ahora, haciéndolo la carrera, pues es... De tal manera que yo creo es decir, es muy difícil. Bueno, y ahora otro problema que ya muchísimo más difícil de resolver y de entender es cómo se va a hacer esa distribución de las vacunas. ¿Quién va a tener acceso a la vacuna primero y cuándo nos va a llegar a los demás, ¿no? De tal manera que yo no me atrevo a hacer predicciones por todas esas razones. ¿Hay algo para controlar tratamiento? Bueno, pues, como lo dije al principio, pues la parte de tratamiento ha sido bastante decepcionante, pues decepcionante desde el punto de vista de que no ha aparecido nada que sirva de verdad. El Remdesivir es una droga, es un antiviral, que es la única droga aprobada por la FDA hasta este momento, pero lo que el Remdesivir produjo fue muy poco, digámoslo así. Disminuyó el tiempo en que los pacientes duraban hospitalizados con COVID, como unos 5 o 7 días, si mal no recuerdo. Pero realmente no hubo así como un dramático efecto sobre la mortalidad o inclusive prevenir que los pacientes lleguen al hospital. Tiene el problema que esa droga tiene que ser dada intravenosa, o sea que no se puede dar pues ambulatoriamente, o sea que hace poco vi por casualidad me llegó una noticia de Claudia López anunciando que en Bogotá estaban produciendo suero hiperinmune contra el COVID y hizo como una gran fanfarria y mostrando que Bogotá le estaba dando un tratamiento al mundo de COVID y no sé qué.
ese tratamiento no está demostrado que sirva, desafortunadamente. Pues, por supuesto que quisiéramos más que algo que pareciera que sirva, pero todavía no está demostrado que sirva. La dexametasona es un corticoide que se ha usado por muchísimos años. Ese sí mostró un poquito de mejoría en la mortalidad, pero tampoco fue una cosa así dramática. De tal manera que, y sé que existen en curso por lo menos unos, no sé, 160 o 180 estudios clínicos buscando distintas alternativas de tratamiento y hasta ahora nada resulta, ¿no? Háblanos un poco más de la tecnología de desarrollo de vacunas. Bueno, es fascinante, por supuesto para mí es fascinante el desarrollo de las vacunas porque el ingenio pues, de la ciencia y la tecnología y lo que permite hoy hacer la tecnología es increíble. Les voy a hablar un poquitico de esta vacuna de Oxford que creo que vale la pena para que entiendan un poquito lo que hoy se ha podido lograr. La vacuna de Oxford está hecha de un virus que es un virus que produce infección en los simios, no produce infección en humanos. Pero es un virus que pertenece a una familia de virus grande, algunos de los cuales sí producen infecciones en humanos, se llaman adenovirus. Entonces lo que ellos hicieron fue entonces, lo que pasa es que lo mismo que el COVID-19, como nunca lo habíamos visto, pues no teníamos inmunidad. Pues lo mismo pasa con este virus del simio, el adenovirus del simio. La gran ventaja que tiene es que ese virus, que es del simio, no produce infección en humanos. Pero el sistema inmunológico de los humanos lo identifica como un cuerpo extraño, como un agente que no pertenece y por lo tanto monta una respuesta contra él, una respuesta inmune. Y lo que ellos hicieron fue, usando, digamos, es como una especie como de caballo de Troya, usando la envoltura de ese virus, del simio, de adenovirus del simio, en el interior le colocaron el material genético del COVID-19 que se encarga de la producción de la proteína exterior, de la espiga, el spike protein famoso que ustedes han visto en los diagramas del COVID-19. De tal manera que cuando ese virus se inyecta, el cuerpo humano lo reconoce como algo exógeno, algo extraño, entonces monta una respuesta inmune. Y cuando parte de la respuesta inmune es, digamos, hay células que literalmente se tragan el virus, se lo comen. Y cuando lo están digiriendo, por llamarlo así, el material genético que hay en el interior del virus está diseñado para que esa misma célula empiece a reproducirlo. Es decir, está infectando todas las células, pero solo con la parte de lo que produce la espiga, que es lo que nos interesa. Eso no va a producir infección por COVID de ninguna manera, y sí, por el contrario, va a hacer que el sistema inmunológico pueda identificar una vez que el COVID-19 llegue de verdad, ahí sí lo va a poder resolver. Hay muchísimas formas de hacer vacunas. Yo creo que las 3 o 4 que he mencionado son las más comunes y tal vez no me voy a tener más porque aquí esto está llenándose de preguntas más. Bueno, ¿podemos esperar más de una vacuna a nivel mundial? Yo creo que sí. Ojalá, Moncho. Ojalá haya 10 o 20 o yo no sé cuántas, porque entre más haya, pues más rápido vamos a poder inmunizar a toda la población, a la mayor parte de la población. Luego, y yo sí creo que, como dicen, para hablar en términos de mercadotecnia, hay mercado para todos. Pues, en teoría todo el mundo es susceptible, excepto los que ya sufrieron la infección. Creería que mientras se ve si funciona la vacuna, es lo mejor.
Ay, Marilu, no te entendí la pregunta. Si quieres, hazla verbalmente. Marilu. No, es María Eugenia y yo creo que estaba ligada a la pregunta que hizo anterior con el tratamiento. Ella había preguntado, ¿hay algo para controlar tratamiento? Creería que mientras se ve si funciona la vacuna es lo mejor. Ah, ya. Ok, sí, por supuesto, ¿no? Sí, o sea, por supuesto lo primero es evitar la muerte, ¿no? Evitar la mortalidad y segundo, evitar la enfermedad. Tratar de que la gente se enferme lo menos posible y que no lleguen ni a cuidados intensivos y que ojalá ni siquiera tengan que ser hospitalizados, pero desafortunadamente eso sigue siendo muy difícil, aparentemente. Entiendo que el timing de las otras vacunas es incierto. Sí, perdón. Hacer las vacunas, ¿qué problemas tiene? Tiene muchísimos problemas. Uno de los problemas que tienen las vacunas es que, no problemas, una de las características que tiene el hacer una vacuna nueva es que es distinto a un tratamiento, porque es que las vacunas se le dan a la gente sana. Y entonces eso hace que el perfil de seguridad, la tolerancia, digámoslo así, que pueda tener la sociedad en general o la salud pública en general a la seguridad de las vacunas es mucho más exigente que la que se tiene un medicamento. Uno le da un medicamento a una persona pues porque está enferma. Y si ese medicamento tiene efectos adversos, pues uno le toca sopesar si corro el riesgo de que le dé ese efecto adverso, pero es que está enferma y algo tengo que hacer. Pero en vacuna no, en vacuna la gente está sana. Entonces la seguridad es la número uno y por eso la idea es ir despacio, es ir poco a poco. Usualmente en un estudio de fase 1 se hacen unos 30, 40, 50 voluntarios. Ya cuando pasa uno a fase 2, entonces ya está hablando de 400, 500, de pronto hasta 700 personas. Y siempre es mirando muy de cerca a esas personas para detectar lo más tempranamente posible cualquier problema que pueda estar siendo ocasionado por la vacuna. Pero aún así, pues, y después se llega al estudio de fase 3, donde puede darla como a 10.000 o 20.000 o 30.000 personas. Y si nada aparece, eso igual no quiere decir que la vacuna sea segura. Porque estamos hablando de que esa vacuna se le va a dar a millones de personas. Entonces, ¿qué son 30.000 personas comparadas con 10 millones o 20 millones de personas? Nada. O sea que el hecho de que no haya habido que no haya aparecido un efecto adverso de la vacuna durante el desarrollo de la vacuna no quiere decir que la vacuna sea segura. Realmente la última prueba de seguridad de una vacuna es cuando se aplica en grandes poblaciones. Bueno, sigamos. Si las vacunas estarían listas hasta el primer trimestre del 21, ¿qué va a pasar hasta entonces? Pasaremos Navidad confinados. Pues yo creo que sí. Yo me temo que hasta que no aparezca una vacuna, nos toca cuidarnos mucho. Nos toca cuidarnos mucho y toca acatar todas las órdenes, todas las recomendaciones, no órdenes, las recomendaciones para evitar la transmisión, el tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos, etcétera, etcétera. Sí, lo que determina que nos toque confinados o no Navidad depende de la transmisión que haya en el sitio donde uno se encuentre. Si la transmisión que hay es muy baja, digamos baja o muy baja, pues es posible relajar un poco esas restricciones y permitir o hacer o yo puedo tomar la decisión de reunirme con mi familia y con mis amigos
porque así ellos no me puedan garantizar que ellos no tienen el virus, el hecho de que en la sociedad, de que en el barrio, de que en la comunidad la transmisión sea muy baja, pues disminuye notoriamente el riesgo de que yo pueda contraer la infección y de hecho también de que yo se la pueda pasar a ellos. Entonces, realmente ese va a ser el juego en el que vamos a tener que estar hasta que aparezca la vacuna y ya lo estamos viendo. No sé, ustedes probablemente han visto en estos días como en Francia y en España y en Alemania están volviendo a tener un resurgimiento de los casos. Y lo mismo va a pasar en todas partes. La medida en que las restricciones se relajan y en que abren las discotecas y los bares y los gimnasios y este estilo de cosas, pues va a volver a haber transmisión. Lo importante es tener un sistema de vigilancia alerta que pueda detectar rápidamente esa aparición de esos nuevos focos y controlarla. Pero es lo que nos toca, ¿no? No hay otra forma de darle la comba al palo, como dicen. Existen algunas personas que por su diagnóstico no pueden ser vacunados, por ejemplo, los que tienen enfermedades autoinmunes. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Las vacunas, como toda medida médica, como toda intervención médica, siempre se debe sopesar el riesgo-beneficio. Yo no tendría problema, si yo tuviera alguna enfermedad autoinmune, en recibir una de estas vacunas que se están produciendo. ¿Por qué? Porque no me van a producir a mí ningún efecto adverso, o muy probablemente no me van a producir ningún efecto adverso. Estas vacunas no tienen el riesgo que otras vacunas tienen en personas con deficiencias del sistema inmune. Específicamente, pues digamos, el ejemplo más típico es la vacuna de fiebre amarilla. La vacuna de fiebre amarilla se llama, la técnica con que está fabricada esa vacuna se llama virus vivo atenuado. Como su nombre lo indica, es un virus vivo. Y está atenuado, no es que esté muerto, está apenas atenuado. Eso quiere decir que inyectado a una persona con un sistema inmunológico bueno, normal, esa persona lo puede manejar y le va a producir los efectos que se buscan. Pero si se le inyecta a una persona que tiene un sistema inmunológico debilitado por enfermedad o por tratamiento o por lo que sea, a esa persona la que le va a producir es básicamente fiebre amarilla, porque es el virus de fiebre amarilla lo que se le está inyectando. Pero con estas del COVID-19, en estas tecnologías, no va a producirles COVID. La pregunta es si ellos van a tener capacidad de responder y estar protegidos. Hasta ahora no hay estudios en ese estilo de poblaciones. Yo creo que esos estudios van a tener que hacerse. Pero digamos que no hay contraindicación para darles la vacuna, este tipo de vacunas, pero que sirva en ellos todavía no se sabe. Qué pena, no es por saltarme el turno, pero es que creo que una de mis preguntas va con respecto a lo que estabas hablando ahorita. Dale, claro. Entonces, yo entiendo lo que tú dices, que ahorita no se está haciendo esto para personas con problemas inmunológicos, pero entonces la pregunta es, si estas son personas que son más susceptibles a enfermarse y que les puede dar COVID, ¿no serían de las primeras personas que deberíamos estar tratando de buscarles que funcione la vacuna en ellos primero a que funcione en gente que de pronto si le da COVID lo único que tiene que hacer es quedarse en su casa 15 días y que ojalá no llegue al hospital? Sí, ¿No? sí, pero desafortunadamente, o sea, tú tienes toda la razón, pero, o sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero el problema es que desafortunadamente la población de personas con enfermedades autoinmunes y con tratamientos, como por ejemplo los trasplantados, que requieren terapias inmunosupresoras, personas con lupus, etcétera, todas las enfermedades autoinmunes, en fin, pues vuelvo y te digo, yo creo que hay que hacer los estudios para ver si ellos responden a la vacuna, pero creo que el hecho de que sean una proporción muy baja dentro de
total de la población hace que no sean, digamos, el primer objetivo del desarrollo de una vacuna. Esas personas se van a beneficiar, que es lo que busca en últimas la vacuna, con lo que se llama la famosa inmunidad de rebaño. ¿Sí? Y es que si en mi comunidad, si en mi barrio, si en lo que sea, en mi medio, todo el mundo o un alto porcentaje de la población está protegida, pues la transmisión del virus va a ser mínima. Entonces yo, teniendo una enfermedad autoinmune, voy a estar protegido por el rebaño que está a mi alrededor, porque el virus no va a poder llegar a mí porque no tiene quien pasármelo a mí, ¿sí? Luego, esa es la otra, que es lo que estamos buscando con la vacuna. Ustedes seguramente han oído el concepto de que ¿cuándo vamos a tener la inmunidad de rebaño? No. La inmunidad de rebaño se tuvo con enfermedades como el chikungunya y el Zika, por ejemplo. Enfermedades que desaparecieron y básicamente desaparecieron por eso, porque es que el virus ya no tenía a quién más infectar, entonces se aburrió y se fue. Pero con COVID eso no va a pasar antes de mucho tiempo. Ok, muchas gracias. No, a ti. ¿En qué consiste el tratamiento con plasma que ya han superado el virus? Como les comentaba también al principio, acerca de estos estudios recientes, pues las personas, digamos, una de las formas más eficaces de adquirir inmunidad contra una infección es sufrir la infección. Entonces, las personas que han sufrido COVID-19 y han, por supuesto, sobrevivido a la infección, pues tienen en su sistema inmunológico, en su sangre, anticuerpos contra el virus. Ellos lo generaron porque el virus los invadió y casi los mata, o de pronto no, pero igual los infectó. Entonces el sistema inmune de esas personas ya ha desarrollado anticuerpos. Entonces lo que esta terapia consiste es en que el suero de esas personas donan su suero, donan su sangre, y la sangre después le quitan, digamos, lo que son las células, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, y dejan solo el contenido, digamos, líquido de la sangre, que es lo que se llama el plasma. Porque ese plasma contiene concentraciones muy altas de anticuerpos contra el virus. Entonces la idea es que si llega una persona que está recientemente infectada y con ciertos síntomas o de enfermedad severa, pues se le inyecta ese suero para que los anticuerpos que produjo esa otra persona le sirvan a este nuevo paciente. Esa es la forma como se espera que ese tratamiento funcione. Desafortunadamente no hay evidencia clara de que ese tratamiento sirva. Es un tratamiento, por supuesto, difícil de obtener, no es fácil, cuesta mucho dinero porque pues, requiere grandes procedimientos y tecnología. Distribución, costo y quiénes deberían ser los primeros de las vacunas. Catalina. Hola, Catalina. Esa es la gran pregunta. A mí no me preocupa tanto la pregunta del costo. Las agencias y gobiernos que han apoyado el desarrollo de las vacunas con cantidades de dinero muy altas, lo han hecho con esa condición de que los fabricantes de las vacunas se comprometan a, una vez que tengan la vacuna lista, a hacerla disponible a un costo razonable. Y existe yo creo que las compañías farmacéuticas, sobre todo los productores de vacunas más grandes del mundo, son muy serias en ese sentido. Ellos no van digamos, a aprovecharse de la situación para hacer un gran negocio. Eso ellos están haciendo un gran negocio desde el punto de vista de relaciones públicas. Todos los días salen noticias con el nombre de ellos, etcétera. Luego, a mí no me preocupa el costo. La distribución sí me parece que es un problema muy serio. Que la única forma como se va a poder solventar es con acuerdos entre los países y entre las instituciones. Pero la verdad es una gran pregunta. ¿Quiénes deberían ser los primeros?
Pues los primeros que se han identificado casi en todas partes del mundo son los trabajadores de la salud y en general los, como llaman, los first responders, que son las personas pues, más expuestas y los trabajadores de la salud. Eso pasa también con la vacuna de influenza. Todos los años se le da prioridad a los trabajadores de la salud. Y pues yo creo que eso tiene sentido. Volvemos a la pregunta que hacía Ana, porque los más susceptibles pues, son las personas de la tercera edad y personas diabéticas y personas con enfermedad coronaria y otras enfermedades cardiovasculares, POC, etcétera, enfermedades pulmonares crónicas, etcétera. Todos ellos deberían ser la prioridad, indudablemente. ¿Por qué? Porque pues, son las personas que en caso de tener la infección pues, va a tener unas consecuencias más graves. El problema es que, y también esos estudios no se han hecho y van a tener que hacerse, no sabemos cuál sea la respuesta, sobre todo, estoy hablando sobre todo de la tercera edad, ¿no? Sabemos que el sistema inmunológico después de los 65, 70 años empieza como a decaer y a no ser tan fuerte. Entonces, no sabemos si la vacuna en ellos vaya a producir la misma respuesta inmune que produce en personas de menor edad. Hay que hacer esos estudios, pero indudablemente estas poblaciones deberían ser prioritarias en el momento de empezar a hacer la vacunación. ¿La vacuna puede producir efectos adversos? Sí, yo creo que ya mencioné un poquito acerca de esto. El hecho de que, vuelvo y les digo, digamos que estos de la vacuna de Oxford, los 4 estudios grandes que se están haciendo en total van a haber 60,000 personas que reciban la vacuna. El hecho de que no pase nada grave en ellos, en esos 60,000, no quiere decir que cuando se le dé a los cientos de millones de personas que hay que darle la vacuna, pues aparezca algún efecto adverso. La ventaja que eso puede tener, si se puede llamar ventaja, o el otro punto de vista, no ventaja, el otro punto de vista de eso, entonces, digamos que aparezca un efecto adverso serio, por decir algo, que se le cayó el brazo a la persona. Pero resulta que, y claramente se demuestra que fue por la vacuna que se le cayó el brazo. Entonces vamos a estar hablando de que se le cae el brazo a una persona de cada 100 millones que recibe la vacuna. ¿Se justifica seguir dando la vacuna? Es una pregunta interesante, difícil de responder. Si el virus sí genera inmunidad, ¿por qué hubo casos que sí se repitieron? Yo no creo que, yo hasta donde yo sé y entiendo, yo no he visto casos claramente documentados de que se haya repetido la infección. Ha habido casos en que la prueba del PCR da positiva, de pronto aparecen 1 o 2 en que da negativa y después vuelve a aparecer positiva. Si eso es reinfección o no, pues yo la verdad yo no creo que sea reinfección. Yo creo que es más bien un problema de la prueba. Pero clínicamente yo no creo, hasta ahora yo no he visto reportes de gente que claramente hayan tenido la infección, se hayan recuperado y después hayan vuelto a caer con una infección. Pero de pronto no estoy bien enterado. Esto va para largo, la vida nos cambió. Así es. Así es. Yo creo que esto nos toca cambiar el chip. No, pero qué pena, es que yo sí te tenía otra pregunta. Ay, claro, sigue, Ana. Mira, mi pregunta, y no sé si es un poco altruista pensar así que el mundo sería perfecto, pero cuando tú estabas hablando de cuando vayan a hacer las pruebas y que le dan a la mitad la vacuna de COVID-19 y a la otra mitad otra cosa. Sí. ¿Por qué no, por ejemplo, a los otros los vacunan con la de MERS, si es como el primo hermano o algo así? O sea, o es muy loco, o será que al vacunarlos así de pronto cambia los resultados, no sé, que se me ocurren cosas así que yo digo, ¿eso no haría menos mal? No, por eso te digo, la idea de un estudio, siempre que se hace un estudio de vacunas así de grande, pues no se justifica hacer un esfuerzo para inyectarle solución salina a la gente. En este caso, la vacuna que están inyectando, según entiendo, es una vacuna contra meningitis, que también es una enfermedad muy seria. Claro. Y que también es una vacuna buena y que ya está aprobada y se está usando en todas partes del mundo, etcétera. Entonces, la que están usando
como comparación porque pues esa vacuna de meningitis no va a tener nada que hacer contra el COVID, ¿sí? Si uno le da la vacuna de MERS, uno podría decir, bueno, pero es que el MERS y el COVID son primos hermanos, entonces de pronto ahí sí podía haber, ¿sí me entiendes? Podría haber lo que llamamos en investigación clínica una contaminación de la información que llega de los dos grupos. Ah, ok. Pero con seguridad en todos los estudios clínicos se da una vacuna, no se da placebo, por decirlo así. Se da una vacuna que tenga algún beneficio para los participantes en el estudio. Seguridad tiene una Ah, ok, pregunta. súper, muchas gracias. Yo tengo una virtud, Santiago. Dale, Julián, claro. Yo siempre veo las noticias todo el tiempo. Y mi duda es, con gente con síndrome de Down, ¿cómo a veces yo sé que vivimos en otros países? Pero ¿cómo van a tomar con gente con TARS? Porque hay gente que no sabe qué va a pasar. Tienen como 20 años o 40 años. ¿Y qué va a pasar con la gente que tiene retardo mental? Con gente que es ciega, que es sorda, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Tienes, como estamos hablando, el futuro? Muy buena pregunta. Otro reto grandísimo que tenemos que ver cómo resolvemos. Yo creo que, pues, hay que, pues, por un lado, las vacunas creo que es muy importante que ellos también muchos de ellos sean incluidos en las prioridades de la vacunación. Pero es muy difícil poder saber qué es lo mejor que se puede hacer, digámoslo, hasta que llegue la vacuna, ¿sí? Porque son personas que deben estar pasando unos momentos muy difíciles. Si antes la tenían difícil, ahora con el aislamiento y con el confinamiento y con todas las restricciones que hay, pues es mucho más difícil. Muy buena pregunta, gracias, Julián. Es un placer. ¿Qué tan grande es el microchip de Bill Gates? Veo que ya se lo pusieron, Gabriel, ya veo que está dando efectos. No, bueno, era para relajar un poco el tema porque esa pregunta sí se la hace la gente con seguridad. Sí, no, pues pues siquiera me acordó, muchas gracias, su pregunta me hizo acordarme de un puntico que les quería comentar al comienzo y se me ha pasado, y es, no sé si ustedes hayan visto, pero es interesante ver las reacciones de la gente a este tema, a mí me ha llamado mucho la atención ver unas encuestas que han publicado donde le han preguntado a la gente si ellos estarían dispuestos a vacunarse contra el COVID una vez que aparezca la vacuna. Yo lo hago. El primero. Y como también para relajar un poquito, quisiera oír a ver sus opiniones. A ver, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿cuánta gente creen ustedes, qué porcentaje de personas creen ustedes que en Estados Unidos, si hubiera una vacuna mañana ya disponible, qué porcentaje de gente contestó en esa encuesta que estarían dispuestas a vacunarse contra el COVID-19? 35. No más. 80%. 1 millón. 22. Apenas el 50%. Apenas el 50% de las personas en Estados Unidos que contestaron esa encuesta dijeron eso. En Europa es mucho más alto. En Europa es casi el 80%. Hay unos países un poquito más altos que otros, pero en promedio Europa uno puede decir que es el 80%. Que nos hace, que me hace llegar al tema de lo que es un movimiento mundial que es mucho más fuerte en Estados Unidos y por eso no es sorprendente que sea solo el 50% quienes estarían dispuestos a vacunarse, que es el tema de las teorías de conspiración con las vacunas, de que las vacunas son lo peor que ha inventado el mundo, que eso causan autismo y que causan El chip. no sé qué y más, y el chip famoso que eso es una cosa que Bill Gates se inventó para podernos inyectar un chip a todos y
controlarnos y manejarnos a su antojo. De manera que hay que tener muchísimo cuidado con esos movimientos antivacunas que me parece que son absolutamente peligrosos y desastrosos. No se ha demostrado si alguien que salió positivo y logró salir le puede repetir. Sí, no, yo no conozco casos que se hayan publicado demostrados de reinfección. Eso se llama reinfección, que una persona que tuvo la infección se recuperó y no sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses después volvió a infectarse. No. Hasta ahora que yo haya visto, eso no está publicado, afortunadamente. Hace un tiempo se habló de una vacuna de Pfizer con BioNTech que salía en octubre aproximadamente. Creo que sí, esa vacuna es la que mencioné, esa es la que está siendo producida en Alemania. Esa vacuna de Pfizer con una compañía, la compañía alemana es BioNTech, y ellos se asociaron con Pfizer, así como Oxford se asoció con AstraZeneca. Vuelvo y les digo, eso todo el mundo sale y avisa, no, ya tenemos la vacuna, eso va a estar lista ahorita, no sé qué, los rusos, sin ir más lejos. Pero yo no creo que eso sea así. O sea, vuelvo y les digo, hasta donde yo sé, y que es lo que está por lo menos publicado en la literatura médica, los estudios más grandes son los que está haciendo la vacuna de Oxford, que es la que va más adelante, y de tal manera que la de Pfizer seguramente va, hasta donde yo sé, va bien, pero va detrás. Yo no creo que Pfizer haya empezado un estudio de fase 3 con la vacuna de ellos. Es verdad que... ¿Haber muertos de todo el mundo entero o la mitad del mundo entero? Perdón, Julián, no te entendí. ¿Cuántos muertos? Si alguien se muere con este virus, ¿cómo puedes salvar más vidas cuando estás cerrado o estás en un hospital estás solo, estás aislado? ¿Qué va a pasar con gente que está cerrado ahí de hospitales? Y que he oído de América es un poco fuerte, pero en Canadá es muy diferente de las vacunas, porque yo he visto que de Premier de Canadá va a ayudarles y da como recursos de eso. Y eso ayuda mucho a la gente que cómo puede mejorar de la comunidad, de la droga, todo eso. Que quiere saber cómo los gobiernos están respondiendo a esto. Sí. Pues, pues las respuestas han sido muy variadas, ¿no? Las respuestas han sido, yo diría que es toda una gama de entre los que más o menos le hacen caso a la ciencia y a la salud pública y los que no. Y entre esos dos polos, pues hay todo un espectro que más o menos se adhieren a las recomendaciones de la salud pública y de la ciencia y de lo... o sea, el gran reto ha sido realmente eso, y es que la información se va produciendo sobre la marcha. Esto ha sido muy difícil por eso, porque es que no conocíamos, era completamente nuevo, nadie tenía ni idea qué podía pasar. Y por supuesto, toda clase de conjeturas, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo dice una cosa, otros dicen otra. En cierto modo es de admirar, pues, cómo los gobernantes han manejado esto, porque, pues, y cómo la población ha manejado esto también, porque yo creo que también nosotros tenemos que darnos crédito en haber sido pacientes y en haber sido obedientes y en haber seguido las recomendaciones, porque no, por lo menos los que vivimos en países donde no hay un autoritarismo tan marcado como en algunos, donde usted se queda en la casa o se queda en la casa, porque es que si no se queda en la casa se va a quedarse en la cárcel. De manera que sí, es muy difícil y ha sido, pues ya vemos lo que está pasando en Estados Unidos, donde claramente no se resolvieron no hacerle caso a las recomendaciones de las entidades de salud pública y pues ahí están en lo que están. Y yo no sé si también valga la pena mencionar ahí el día sin IVA o cosas así que de pronto han podido tener un efecto un poco adverso en el curso de la pandemia.
Es verdad que las vacunas tienen mercurio y el mercurio es tóxico. Está relacionado con el diagnóstico del espectro autista. Hay que confiar en una vacuna que salga tomando en cuenta que el promedio de tiempo de creación de una vacuna efectiva y segura es de 10 años aproximadamente. Sí, no, Marcho, la respuesta correcta es no. Las vacunas tenían mercurio. No era propiamente la vacuna, sino, a ver, hay unas vacunas que si se inyectaba solo el producto, digamos el antígeno como tal, el agente biológico como tal, la respuesta inmune que producían no era muy buena. Entonces se inventaron una cosa, esto ya estoy hablando de hace, yo no sé, 40 o 50 años, se inventaron unos productos, unos químicos que se llaman adyuvantes, o se les llaman adyuvantes, que lo que hacen es potenciar la respuesta inmune a esos antígenos que de por sí son como muy débiles. Uno de esos adyuvantes era un compuesto que se llama timerosal, que tenía mercurio. Pero ya no se usa. Este timerosal dejó de usarse hace 10 o 15 años. Ese timerosal se usaba en la vacuna contra el sarampión, la triple viral que llamamos, de paperas, sarampión y rubiola. Y desafortunadamente hubo un pseudocientífico, no sé si era científico, pero ciertamente se comportó como pseudocientífico, que publicó un estudio, no sé, hace unos 20 años o 30 tal vez, también en el Reino Unido, donde, según él, demostraba que los niños a los que se habían vacunado con esta vacuna, la triple viral, la vacuna del sarampión, tenían mayor incidencia de autismo. Y, claramente lo ligaba, ligó, digamos, esas dos cosas. Y en parte eso fue lo que generó el movimiento antivacunas que existe hoy por hoy. La realidad es que ese señor cometió fraude. Ese señor falsificó los datos de su investigación. Cuando fueron otras personas, digamos auditores, por llamarlo de alguna manera, a mirar la información, los datos con los cuales él había publicado, y además los publicó en una revista muy importante, pues encontraron que los datos eran fabricados. Y este señor está en la cárcel hoy por hoy. El señor fue demandado y fue condenado y está en la cárcel. Él al final admitió que sí, que los datos no eran verdaderos. Pero el daño que nos hizo sí fue todo, porque eso dio pie a que se creara o fue uno de los argumentos con los que se crearon estos movimientos antivacunas. Y hoy por hoy, uno de los problemas que hay asociados, que eso también es pronto un tema para hablar otro día, pero es que la pandemia ha ocasionado unos problemas serísimos al lado de la pandemia propiamente, otros problemas de salud pública al lado de la pandemia. Uno de ellos es en vacunación. Los porcentajes de cubrimiento con vacunación han decaído en todo el mundo, en general, o en muchos países del mundo. Y pues hace que la situación, en vez de mejorar, pues empeore. Y específicamente esta vacuna de sarampión es una de las que menos cobertura tiene hoy, y si ustedes le ponen cuidado en la prensa, ven que cada rato reportan epidemias de sarampión por aquí y por allá, cosa que no tendría absolutamente por qué pasar. Aparte, ¿aproximadamente cuánto tiempo después de que salga la vacuna creerás que llegará a Colombia? ¿Puede llegar a Colombia? Pues es una pregunta para el presidente Duque. Yo he visto algunas noticias en la prensa colombiana que se está hablando del tema ya y que
entiendo que el presidente Duque tiene como un equipo de trabajo pues que está dándole a eso, buscando a ver la forma de garantizar que Colombia tenga acceso a la vacuna lo más pronto posible, pero no sabría responder más. Santiago, abusamos del tiempo, ya se nos pasó, yo había programado 1 hora. Una hora especial. Como ves, fuiste taquillero, yo estaba preocupada que no llegaras porque no sabía muy bien qué tenía que decir. Puedo hablar de una cantidad de cosas, pero de esta no podía. Mi mamá. Luego, 1000 gracias por haber... Muchas gracias por todo el apoyo hoy. Fue muy interesante esta conversa y que te dar una buena paso. Gabriel pregunta por la vacuna de Brasil, pero creo que tú comentaste Sí, que ya. estaba ganando más. ¿Qué le pasó a Gabriel por llegar tarde? Sí. No, muchas gracias a ustedes. Yo avisé. Yo sé. Muchas gracias a ustedes y con el mayor gusto, cualquier cosa en lo que pueda ayudar, encantado. Seguro. 1000 gracias. Y fue rico ver una cantidad de gente. Chao, gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Papá.